Amén. Vamos entonces a la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 10. Repito, Colosenses, capítulo 2, verso 10. La Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Doy lectura nuevamente. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dios bendiga su hermosa, santa y divina palabra, porque la misma está llena de muchas bendiciones. Vamos a hablar sobre el tema: en Cristo estamos completos. ¿Cuánto se siente completo en Cristo? Es que no hay el porqué de sentirnos incompletos cuando Él ha hecho una obra completa en nosotros. Y vamos a hablar de ciertas cosas importantes, porque toda la palabra es importante. Y a lo mejor no lo haga en una forma evangelística como acostumbro siempre todos los domingos, porque quisiera traer esto a modo de enseñanza. Quiero que el pueblo aprenda, que el pueblo entienda, que el pueblo sepa las mezclas de cosas que se están introduciendo dentro de la iglesia y que queremos que sean parte del culto o parte de la adoración en el cual le damos a Dios, y que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con el tipo de culto que se le debe de dar a Dios según la palabra. A veces copiamos diferentes cosas de otras organizaciones, otros movimientos, y como vemos que en ello hay un aparente éxito en la forma como lo hace, pues a veces queremos también copiarlo para ser como ellos. Pero en la adoración no es asunto de copiar. En la adoración es asunto de adorar a Dios en espíritu y en verdad, que es el patrón principal. Es la única forma como a Dios se le adora. La Biblia habla enfáticamente que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. La única adoración que Dios acepta es esa. No puede ser un tipo de adoración copiado según los designios del hombre, según lo que el hombre crea, según lo que el hombre ha probado y según el hombre le ha dado éxito. Entonces estas cosas las queremos incorporar dentro de nuestro servicio, dentro de nuestros cultos, y muchas veces nos parecemos más a santeros y a espiritistas que a pentecostales y hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la razón por la cual he sentido hablar de este tema. En Cristo estamos completos. La adoración está centrada en Cristo, no en el hombre. A Cristo es al que se le adora. Mire, el relativismo teológico del tiempo presente o del tiempo actual ha llevado a muchos líderes, a muchos pastores, líderes eclesiásticos, a un raro sincretismo que incorpora lo que se llama elementos judíos en la adoración. Y cuando estoy hablando de sincretismo, le voy a dar una definición. Estoy hablando de una combinación de distintas teorías, de distintas actitudes, de distintas opiniones, y las han incorporado dentro de lo que es el culto y la adoración que se le debe dar a Dios. Hay lo que se llama un tipo de creatividad y la espontaneidad, donde son elementos positivos, pero debe la iglesia gentil, en forma de pregunta, debe la iglesia gentil apartarse de sus raíces culturales para adorar a Dios según la cultura, según la tradición y la religión judía? Ya ustedes más o menos pueden entender hacia dónde yo me voy dirigiendo.
hacia esa mezcla de culto que todo tiene que ver con judaísmo, o lo que se llama un neojudaísmo mesiánico que se ha querido meter dentro de la iglesia, que aunque muchas de estas cosas no son malas, pero que tampoco benefician a la iglesia, porque en estos tipos de adoración la prioridad es Cristo, no es la cultura, no es la tradición, no es la religión, no es lo que me enseñaron cuando yo estaba pequeño. Aquí se le adora porque hay un agradecimiento en lo profundo de mi corazón, y por eso yo espontáneamente le alabo, le glorifico, le exalto, y ese es el tipo de adoración que mueve a Dios. Alabado Dios. Primero, debo de explicar que aunque se utilizan términos judíos, israelitas y hebreos intercambiablemente, como si significara lo mismo, no es lo mismo. Repito, el término judío, el término israelitas y el término hebreo, como que queremos con estos tres términos bautizar a Israel, y que Israel es parte de todo esto. Pastor, creo que usted está hablando. Por ejemplo, israelita es una cosa, judío es otra cosa y hebreos es otra cosa. Por ejemplo, cuando estamos hablando del pueblo de Israel, muchas veces decimos los hebreos, a veces decimos los judíos, pero según lo que es, vamos a la realidad de las cosas, porque a veces hay personas que necesitan cierta información para entender cómo se desglosa todo esto. Por ejemplo, israelitas son todas aquellas personas que nacieron ¿dónde? En Israel. Hebreo es el idioma que se habla, y los judíos son los que practican el judaísmo. Por lo tanto, no todos los israelitas son judaizantes, no todos los israelitas practican el judaísmo. Es como decir mi pueblo, mi país o su país, el catolicismo, la pentecostal, la evangélica, las diferentes denominaciones. Pero no todo el mundo en el país practica la misma religión. Hay quienes practican diferentes religiones, según el concepto, según la búsqueda en cuanto a Dios de esas personas. Así que le saco del error para que usted entienda que las tres cosas no son lo mismo, son diferentes. Adora a Dios. No todos los judíos son ortodoxos ni religiosos, ya que la mayoría de los que viven en Israel no se aferran a la herencia religiosa del Torá. Amén. Ni observan todas las normas del judaísmo, ni tampoco del Talmud. Amén. Un alto por ciento de la sociedad en Israel es secular. Sin embargo, la influencia religiosa se ha convertido en un estilo de vida que tiene más valor litúrgico que fundamental. No buscamos, no nos profundizamos en qué tipo de adoración o en qué dirección ellos van. Ahora, ¿qué sería entonces el judaísmo? Porque lo escuchamos muchas veces. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo es una nacionalidad, es una tradición, es una cultura, es una religión. El judaísmo como tal nació, oiga bien, ¿dónde nació el judaísmo? Nació en la cautividad, como una forma de mantener identidad frente a la cultura y la religión de Babilonia, posteriormente de los demás imperios gobernantes. En la cautividad surgieron las instituciones que dieron cuerpo al judaísmo. Ahí fue donde se fue formando el judaísmo, y cuando digo que se le dio cuerpo es cuando comienzan a darle estructura. La tradición oral que empezó ahí, que se derivó en el Talmud, los grupos religiosos y los grupos saduceos salen de ahí cuando estaban en la cautividad,
Entre otros también está la sinagoga para preservar el culto a Jehová, debido a que a la descripción del templo y muchos ritos que se practicaban en los tiempos de Jesús nacieron en el tiempo de la cautividad. Así que si vamos a ver, dentro de la cautividad había diferentes propósitos y este fue uno de ellos. Amén. El judaísmo como religión nació entonces en la diáspora, o sea, en la dispersión de los grupos humanos que abandonaron su lugar de origen. Hubo lo que se llama una dispersión, hubo lo que se llama un apartamiento, donde se apartaron, donde dejaron sus raíces principales para ir a otro lugar donde las costumbres eran diferentes, pero en lo profundo de sus corazones había una forma de cómo adorar a Dios, y ahí nace. Hay cosas que dentro de las diferentes adoraciones que las gentes hoy en día llevan a cabo no concuerdan con la palabra. Muchos concuerdan más con la tradición, con la cultura, con el idioma o con la religión nativa de esos países, pero muchas veces no concuerdan con la verdadera adoración. Por eso es que Cristo dijo, amén, yo busco verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Esto no estamos hablando aquí de adoradores, amén, que vengan aquí, amén, con un crucifijo. No estamos hablando de adoradores que estén con las imágenes metidas en la cartera, amén, o en cualquier otro lugar, o en las paredes de tu casa. Usted lo que necesita es a Cristo en lo profundo de tu corazón, porque cuando tú tienes a Cristo, entonces tú entras en una verdadera adoración, y una adoración en el espíritu, porque no puede ser una adoración carnal. Qué bueno, estamos sintiendo a Dios. Amén. Lo mismo vale para los demás aspectos de lo que estamos hablando. La noción de judío como nacionalidad o como religión no existe en el Torah, ni en el Tanaj, ni en el Tanaj, T-A-N-A-J, Tanaj, en que se habla de los hebreos, en que se habla del pueblo de Dios, en que se habla del pueblo de Israel. Se habla del reino del norte, el reino de Samaria, el reino del sur o el reino de Judá. El Tanaj fue la primera Biblia. Se le conoce también como la Biblia hebrea. De ella se desprenden todas las demás Biblias. Como está compuesto en el Tanaj, contiene 3 sesiones. En el Tanaj está lo que se llama la ley, los profetas y los escritos de Ketubim. Los escritos de Ketubim, que también tienen que ver con los 39 libros que hay en el Antiguo Testamento. Amén, buscando lo que se llama la interpretación. Es un error afirmar que Abraham, oiga bien, es un error afirmar que Abraham, que estuvimos estudiando hoy en la clase, que los patriarcas de Israel, estoy haciendo un grupo, Abraham, los patriarcas de Israel o Moisés fueron judíos. Es un error. El mismo error que se comete cuando se afirma que Jesús vivió en Palestina, con lo cual se le endosa al gentilicio de Palestina, como decir que los aztecas precolombianos fueron mexicanos porque vivieron en el territorio que hoy se denomina como México. Amén. Y yo sé que muchos de ustedes estarán diciendo es que fueron judíos. Amén. No estamos diciendo que no, ¿verdad? Ahora, lo que quiero decir, tanto como Abraham, tanto como los patriarcas, Moisés, Esdras, Nehemías, que cerraron las referencias históricas del Antiguo Testamento, ningún personaje bíblico practicó el judaísmo. Oiga bien, ninguno de estos practicó el judaísmo, ni Daniel, que estaba envuelto en la cautividad, ni Ezequiel tampoco. Amén. Amén, porque no había nacido el judaísmo todavía como religión. ¿Cuánto entienden lo que quiero decir? Como no había nacido como religión, pues no tuvieron que practicarlo porque no existía.
Y si hubiera existido, yo estoy seguro que lo hubiesen estudiado a ver si compaginaba con la verdadera adoración que Dios se merece. Amén. Ahora, ¿practicó Jesús el judaísmo? Oiga bien, mire los puntos que estamos hablando. Por eso dije, vamos a hacerlo en forma de enseñanza, aunque a veces me prendo, me enciendo y quiero que tenga una campaña. Pero fíjese, ¿practicó Jesús el judaísmo? Una evidencia de que Jesús no practicó el judaísmo la ofrecen las autoridades religiosas de la época de Jesús. En la sinagoga de Nazaret, Jesús es rechazado porque afirmó que en él se cumplen todas las promesas del Mesías. Ya con eso nada más hay rechazo. Ya con eso podemos entender que Jesús no practicó el judaísmo. Hasta la vez el nombre de Cristo. Eso está en Lucas capítulo 4, versos 16 al 30. También otro ejemplo. En la sanidad de un paralítico se le acusa de blasfemia por perdonar los pecados de este hombre viciado que luego él lo sanó. No practicó judaísmo. Hizo bien a la gente. No se aferró a la doctrina de los saduceos, de los fariseos, de los nicolaitas, de los prosélitos, de los judaizantes y de todas aquellas otras sectas que estaban en aquel momento dando a entender su punto de vista como doctrina. Él arremetió contra todos estos porque Cristo se aferró más a la ley que al judaísmo. ¿Cuánto me entienden? Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Y luego dice, el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley soy yo. Si alguien quiere ver ley, véame a mí. Yo soy la ley. Adora la gloria de Dios. Es como cuando estaba hablando del día de reposo. El Señor mismo, Él es el día y Él es el Señor del día de reposo. ¿Cuánto alaba al poder en esta hora? A su nombre damos gloria. Yo no sé por qué esa componenda que hay hoy en día de que es sábado, de que domingo, de que lunes, martes, miércoles, no importa el día que tú escojas para adorar a Dios, hay gente que se insulta y no se habla porque dice, es que tú tienes que guardar el sábado, el otro dice que tú tienes que guardar el domingo, y la gente le da coraje y dice, pues yo no guardo ninguno. Cualquier día que tú escojas lo santifica para Dios. Amén. Lo separa para Dios porque Él es el Señor del día de reposo. Discutir puntos como estos no tienen nada que ver con la salvación. Ni te salva ni te condena. ¿Sabes por qué la gente se insulta hoy en día? Veo grupos por todas partes discutiendo, ¿no? Que si no guardas el sábado te vas para el infierno. Si no guardas el domingo, el infierno te espera. Miren cómo ellos dan a conocer su punto de vista, su punto doctrinal. Y además esto no es una doctrina, alaba la gloria de Dios, sino que estos son inventos de hombres, amén, en el cual malinterpretan la palabra, en el cual todavía quieren que a la cañona nosotros vivamos según la ley. Según la ley, era el séptimo día, según la ley, era el sábado. El domingo es el primer día de la semana. María, Marta, Juana, la mujer de Chuza, cuando fueron al sepulcro, fue en el primer día de la semana. Fue un día domingo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto adoran al Cordero? Usted busca casi todas las denominaciones separan el domingo. Hasta los católicos. El día domingo como día de reposo. Y nos vamos a condenar por eso. Cuando yo predico salvación, triste sería que yo predicando salvación, yo me condene, yo mismo predicando. Amén, porque yo no puedo seguir el patrón de los hombres y cómo los hombres piensan y creen. Amén, hay un espejo donde yo me debo de mirar y ese es el espejo de la palabra de Dios. Lo que la Biblia me dice, eso es lo que yo creo. Yo desecho toda componenda de palabrería de hombre que
quieren que a la cañona usted obedezca a lo que a ellos le dan la gana predicar y enseñar. Amén. No, Señor, yo no estoy bajo su autoridad, yo estoy bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra forma, otra manera para dar a entender al pueblo que Jesús no practicó el judaísmo fue cuando despertó ira en los escribas y en los fariseos, porque no cuadraba las enseñanzas de Cristo con las enseñanzas de estos grupos. Y también por sanar en el día sábado a un hombre con la mano seca. Lucas capítulo 6, versos del 6 al 11. Otra forma para dar a entender que Jesús no practicó el judaísmo: en casa de un fariseo desatendió el rito de lavarse las manos y luego denunció a quienes practicaban la religión sin piedad y ponen la tradición por ley o la ley de Moisés. Lucas 11 del 37 al 54. Otro ejemplo: el concilio, la máxima autoridad judía, le sentenció a muerte por declararse hijo de Dios. En Lucas capítulo 22, del versículo 66 al 71. ¿Está entendiendo, iglesia? Amén. Jesús no se aferró a lo de ellos. Él, siendo la palabra, en él se cumple la palabra. Jesús no practicó la religión judía nacida en el exilio, no la practicó nunca. Mantuvo una devoción a lo que le dijo ahorita, a la ley de Moisés, y se apoyó y se apegó a ella, exaltándola sobre todas las demás. Mateo capítulo 22, del versículo 24 al 30. El amor a Dios y al prójimo resumen los 10 mandamientos. Igual devoción cultivó a las enseñanzas, a los profetas y a los escritos sapienciales de aquel entonces. Ya más o menos le traje un punto para que lo tenga medio pensativo. Qué bueno que están tan pendientes. Gloria a Dios. Ahora, ¿fue Jesús cristiano? Oiga lo que voy a decir ahora. ¿Fue Jesús cristiano? En el Nuevo Testamento aparece la expresión cristiano 3 veces. La primera vez en Hechos capítulo 11, verso 26, en que se afirma que a los discípulos por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. La segunda vez, en labios del rey Agripa, quien se siente persuadido por la prédica de Pablo a ser cristiano. Hechos capítulo 26, verso 28. Y la tercera vez que se menciona la palabra cristiano en la Biblia, es Pedro quien exhorta a padecer como cristiano y no sentir vergüenza por serlo. Primera de Pedro 4:16. En la actualidad ha resurgido una vieja herejía llamada neojudaísmo mesiánico, lo que yo le dije ahorita al principio, que se está infiltrando en algunos círculos evangélicos, que después de haber gustado las riquezas del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto y haber sido acepto en el amado, o sea, en Cristo, ahora se sienten incompletos, amén, y creen que tienen que adorar a Dios según el modelo judío. Olvidan esto, que en Cristo estamos nosotros completos. Ellos estarán olvidando que nosotros en Cristo estamos completos y que yo no necesito los atuendos del judío, las vestimentas judaicas para adorar a Dios. ¿Cuántos ministros estamos viendo en estos días con manto, como sacerdote, como si fueran sumo sacerdote, con el sofá y tantas cosas, amén, haciendo ruido, con el cuerno, amén, aleluya? Cuando hemos sacado el cuerno de la casa de Dios, el cuerno se quiere meter para otra vez. ¿Sí? Ahora todo a través de cuerno. Ahora, no olvidemos, escuchen bien, no olvidemos que el cuerno jugó un papel importante en la época del tabernáculo. Oiga bien, vamos a dar un poquito de referencia. ¿Saben qué eran los cuernos? No estoy hablando de esos que sobresalen de la cabeza de mucha gente. No estamos hablando ahora de infidelidad.
Estamos hablando de los cuernos del altar. ¿Dónde estaban estos cuernos? En el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo. En cada lado del altar del holocausto había un cuerno, uno aquí, uno allá, otro aquí, uno allá. Habían 4 cuernos. Cuando alguien estaba siendo fugitivo de la ley, que lo estaban persiguiendo, esa persona corría a toda velocidad y llegaba al altar del holocausto, se agarraba de uno de esos cuernos y automáticamente quedaba libre. Indicando que el que corre a Cristo en la condición atada que tú te encuentras, una vez que tú agarras a Cristo, tú eres libre. ¿Cuánta alaba al Cordero en esta hora? A su nombre damos gloria. Lo que pasa es que la gente acá le han dado una mala interpretación al asunto de los cuernos. Amén, pero el cuerno es costumbre judía. No estamos diciendo que está mal. Yo no estoy criticando esto. Yo lo que estoy diciendo es cómo queremos incorporar cuernos y vestimentas y atuendos y vestuarios en nuestros cultos, cuando nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Cuando alaban al Cordero, a su nombre damos gloria. Pastores que yo conozco, si no se viven como judíos, no pueden oficiar. Si no aparece un cuerno en el culto está suspendido. ¿Qué voy a suspender un culto por un cuerno? Adora a Dios en esta hora, a su nombre damos gloria. Cristo vive y reina para siempre. Vamos a orar claro. Amén, aleluya. Usted quiera apagar, apague, que otro va a aprender. Amén. Vamos a hablar la realidad. Vamos a hablar esto al desnudo. No vamos a estar dando vueltas, vamos a hablar la realidad. Ven, que aunque vemos la parte positiva, la parte buena de los cuernos en el altar, hoy en día la quieren incorporar como parte del culto, como parte del servicio. Si vamos a ver la forma para adorar a Dios, no tiene que incluir nada de esto, sino un corazón dispuesto, un espíritu dispuesto para adorar a Dios. Eso es lo que hace falta, como estamos aquí adorando y como muchos otros están adorando. Bendito sea el Cordero en esta hora. La iglesia gentil que somos nosotros, amén, ni es israelita ni está llamada a practicar el judaísmo. Oiga bien, no estamos llamados a practicar el judaísmo. Nosotros no somos israelitas, no somos judaizantes, no somos hebreos, somos latinos, Spanish speaking people. I speak Spanish. I'm happy for this language. Amen. Amen. Sorry para confundir, that's my English. Amén. Si el judaísmo hubiera sido el plan de Dios para la iglesia, entonces, ¿por qué tuvo que morir Jesucristo? ¿Por qué el Señor eligió y sacó a Pablo precisamente del judaísmo? Pablo muchas veces lo dijo: judío como ustedes, circuncidado como ustedes, practicante de judaísmo como ustedes. Pero cuando iba camino a Damasco persiguiendo la iglesia, aquel rayo de luz que me tumbó de aquella cabalgadura, acuérdense que el caballo de la muda, lo que sea, adora a Dios porque la Biblia no dice dónde era, pero lo importante es que se cayó, que fue impactado por la luz del cielo. Amén. En ese momento, amén, todo lo que era como judaizante se fue al piso, porque ahora entró en una relación de una verdadera adoración para con Dios. Ahora le habla a Dios y Dios le responde, y comenzó Dios a hablarle. Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa, me dan cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Usted ve lo que hace la adoración. La adoración te pone en relación con Dios. La obediencia a Dios en la adoración hace que Dios se mueva, hace que Dios se levante de su trono y que Dios ejecute su poder y que Dios haga cosas grandes, cosas majestuosas. Porque cuando tú abres tu boca y empiezas a alabar a Dios y empiezas a glorificar a Dios, el cielo se mueve, el cielo se ve ocupado. Cuando alaba la red que vive, el cielo está activo, todo se activa cuando en la tierra hay adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad.
feel like preaching, man. What I'm doing now, I'm preaching. Gloria a Dios, aleluya. No sabía que estaba predicando. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el judaísmo basa su lucha directamente contra el cristianismo. Por eso es que a Cristo nunca lo aceptaron como Mesías, porque no cuajaba las enseñanzas de Cristo con las de ellos. Se trata de términos exclusivos del hebreo. No es el judaísmo ortodoxo israelí, sino una versión de lo que es el judaísmo, al que se le podría llamar un judaísmo moderno, porque está enfocado en una forma diferente del cristiano mezclado con esta nueva corriente. Y en estas iglesias actuales pentecostales que están practicando este tipo de judaísmo, es lo que yo le llamo, amén, aleluya, un judaísmo moderno que se ha infiltrado en nuestras iglesias, para que la forma, amén, natural de cómo se adora a Dios sea descartada y a la misma vez se utilicen los medios y las formas judaizantes. Por ejemplo, las danzas judías, las vestimentas con colores simbólicos, el toque del sofá o cuerno, como llamamos ahorita, durante los cultos, el menorá, que es el candelero simbólico, la celebración de las fiestas judías, han sido incorporados en muchas de nuestras iglesias. Yo he entrado en iglesia que yo estoy en Israel o estoy en Nueva York. Sí, porque todo es judío, todo es judío. Hasta el pelo y las costumbres judías. Bueno, no ha leído entonces usted a Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Allí Pablo, utilizando una alegoría, una figura retórica en la hermenéutica, usa a Sara y a Agar como representativas de dos pueblos. Esto lo saben muchos de ustedes. Israel, que es la Jerusalén actual, que está junto a sus hijos en esclavitud, y la iglesia, la Jerusalén de arriba, la cual es libre y no es esclava. En Gálatas capítulo 4, versos 30 y 31, Pablo concluye su pensamiento expresando esto. ¿Qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermano, no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre, por fe en Cristo Jesús. A esta altura alguien puede preguntar: ¿qué hay de malo utilizar ciertos símbolos y ritos de la religión judía? O escucha bien, no es que sea malo. Por ejemplo, practicar las danzas es algo que yo no puedo entender por qué practicar las danzas, porque eso es cuestión del espíritu. Esa es cuestión cuando el espíritu te toma a ti y es el que te hace danzar. ¿Por qué yo tengo que ir a una escuela para que me enseñen a danzar? Brincando estoy yo desde que soy niño. Danzando estoy yo desde que me empezaron a regalar. Mami me compró un carrito y yo contento danzando. Adora a Dios en esta hora, su nombre. Amén. El asunto de danzar no hay que enseñárselo a nadie. Hoy en día hay escuelas que se dedican a danzar, se dedican a enseñarle a la gente a hablar en lengua, a interpretar lengua, cuando verdaderamente no existe eso en la Biblia. No porque estaba la escuela de los profetas. La escuela de los profetas no tenía nada que ver en el tiempo de Eliseo al tiempo actual. Se le enseñaba a buscar de Dios, a mantenerse en Dios y a depender de Dios y a aprender a escuchar la voz de Dios en el tiempo de Eliseo. Por eso es que a mí no me estremece cualquiera que escucho hablando en lengua, porque cualquiera se la puede aprender.
Hay gente que son polifacéticas, o sea que son fáciles para poder aprender a hablar en lengua. Hay gente que, amén, a veces broma, hablan en lengua y las hablan hasta mejor que aquel que está hablando de la carne. Aunque él está ya en una chuleta. Amén. Esto no se enseña. Para esto no existe escuela. El compañero tuyo de baile se llama el Espíritu Santo. Cuando tú entras en adorar a Dios, a glorificar su nombre, el Espíritu Santo te toma. Y al tomarte, usted no va a hacer lo que a ti te dé la gana. Usted va a hacer lo que el Espíritu hace que tú hagas. Él hace que tú te muevas, tú te mueves. Aquel que dice tener el Espíritu Santo y se mueve antes de que el Espíritu Santo le diga, usted no tiene nada, usted es un aguajero. ¿Entendiste? Hay gente que danza porque ven a otros danzando. Hay iglesias que ven niñitas danzando porque se les enseñó a danzar mientras van cantando. Y hay que arremeter con todo esto. No estamos en contra de la danza. David danzó. Muchos danzaron. Pero danzar en el espíritu es una cosa y danzar en la carne es otra. ¿Cuántos me entienden? Amén. Yo creo que yo he sido claro, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Para que la gente que me está viendo a través de Facebook, a través de esta grabación, me estén escuchando, puedan entender y puedan verdaderamente ubicarse en la posición de un verdadero adorador. Amén. Nunca imite a nadie en la adoración. Sea único en su clase. Amén. Tu relación con Dios dependerá de que usted dance, dependerá de que usted hable en lengua, dependerá de que usted interprete lengua, dependerá de que usted se manifieste el don de discernimiento, de fe, de milagro, el que sea. Porque es cuestión del Espíritu. Y que no escoja cualquiera, gentes consagradas, gentes dadas a Dios. Y lo menos que tenemos en este tiempo son gentes dadas a Dios. Una iglesia puede tener 100 miembros. Y de los 100 miembros a lo mejor hay 10 que son espirituales y 90 carnales. Porque es así. Hoy en día estamos viendo más manifestaciones carnales que espirituales. Por eso es que vemos iglesias carentes de poder. Existen, pero es como si no existieran. Hablan de impacto, pero no pueden impactar porque ellos aún no han sido impactados. ¿Cómo tú vas a impactar cuando tú no has sido impactado? Adora a Dios en esta hora. ¿Estamos claros? Amén. Así que practicar la danza no es bíblico. Es cuando el Espíritu Santo te toma. Aunque en el Nuevo Testamento no se menciona, reconocemos que la danza es una expresión de adoración al Señor, pero que sea en el Espíritu. El peligro está cuando solo se danza al estilo judío y se introducen los vestuarios y los símbolos y tantas cosas. Ese es el peligro. Porque ya usted no está siguiendo un patrón bíblico, sino que está siguiendo un patrón de hombres. En esa línea podríamos preguntar en qué se distinguen los símbolos de la religión judía a los símbolos de la religión católica. En ambos casos, dichos símbolos representan sistemas religiosos que no tienen nada que ver con el cristianismo bíblico. Por ejemplo, la iglesia del Nuevo Pacto no está llamada a adorar a Dios mediante objetos visibles. Nosotros estamos llamados a adorar a Dios mediante objetos o imágenes, o inclinarnos ante las imágenes. No estamos llamados a eso. Los emblemas religiosos eran solo sombra de lo que había de venir. Estamos hablando ahora de tipología. El apóstol Pablo fue claro en puntualizar, pero el que se une al Señor se hace uno con el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 6 verso 17. En Juan capítulo 4 verso 24 dice: Dios es Espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo como en espíritu y en verdad. ¿Dónde queda espacio para los símbolos del judaísmo si a Dios se le adora en espíritu y en verdad? Y que adorar a Dios en espíritu y en verdad cada día es diferente. Ayer yo le adoré en
y hoy lo estoy adorando y hoy es diferente a ayer. Según tu acercamiento a Dios. Asumamos de manera hipotética que Dios requiere entonces símbolos. O supongamos, ¿verdad? Hablando hipotéticamente, vamos a suponer que Dios requiera símbolos en la adoración, imágenes y cosas y vestuarios y todo lo que estamos hablando. Si así fuera, ¿por qué la iglesia, que es el cuerpo espiritual de Jesucristo, en esta dispensación de la gracia, tiene que tomar prestados los símbolos y prácticas de una religión terrenal? En 1 Corintios capítulo 10 verso 32, Pablo hace referencia a una diferenciación en cuanto meridianamente clara entre judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Léalo para que usted vea. ¿Por qué la iglesia que ha recibido el glorioso evangelio de Jesucristo tiene que volver al judaísmo? Oiga bien, estamos dando la vuelta. Las fiestas, los símbolos de los judíos vienen del Antiguo Testamento y fueron específicamente para la nación de Israel. ¿Por qué cruzar el túnel del tiempo y meter a la iglesia en un desierto o introducir a la iglesia en una práctica de adoración cuando no es respaldada por la Biblia? Amén. La iglesia no estaba presente en el Antiguo Testamento. En ningún lugar en el Antiguo Testamento usted encuentra la iglesia. ¿Usted sabe dónde es que nace la iglesia? La iglesia nace en la cruz. Por eso Jesús, utilizando una terminología futurística, Cristo dijo y expresó: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Si Cristo dijo edificaré mi iglesia, era porque la iglesia aún no había sido ¿qué? Edificada. Cometemos un error cuando a veces hablando del principio decimos no, porque la iglesia fue primero y la familia después. No, la primera institución que Dios formó es la familia. Por eso que la familia tiene que ser fundamental, tiene que ser fuerte y tiene que ser de bendición. Porque Dios bendice y Dios usa a las familias. Dios siempre ha dependido de las familias. Hoy estudiamos a Abraham, ¿verdad que sí? Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué celebrar años de jubileo? ¿Por qué celebrar años sabáticos? ¿Por qué tocar cuernos y vestirse como judíos? ¿Acaso la iglesia se siente inferior con su posición en Cristo? No, mi hermano, en Cristo estamos completos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo en Cristo estoy completo y yo no necesito otra práctica, otra forma, otra manera de adorar a Dios de la que ya yo le adoro. ¿Cuántos alaban a Dios? El apóstol Pablo, quien escribió la epístola de los Gálatas, precisamente para enfrentar la herejía de los judaizantes de ese tiempo, en Gálatas capítulo 4, versos del 9 al 11, expresa Pablo: pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces sin valor? Mira cómo Pablo arremete, Pablo atacaba. Amén. Pero con la palabra. Hay gente que ataca sin tener fundamento, sin tener textos, sin tener la palabra. Defiéndase con la palabra, pero no se defienda con sus propias palabras. La afirmación de lo que hablamos lo afirma la misma palabra. ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Le dice Pablo a los Gálatas. Por eso que Pablo le dice: ¿quién os fascinó? Que habiendo comenzado en el espíritu, ahora termináis en la carne. ¿Quién os fascinó? O sea, ¿quién nos enseñó? ¿Quién nos lavó el cerebro, como decimos por ahí? ¿Quién fue el causante
de que cambiemos de pensamiento. ¿Quién fue el causante de que ahora tengamos una nueva doctrina? De que ahora tengamos un nuevo patrón de cómo adorar a Dios. Alguien tuvo que ser. Alguien se filtró. Alguien entró en la casa. Alguien predicó. Alguien enseñó. Y ustedes lo aplaudieron. Vamos a la realidad. ¿Quieren volver otra vez a la esclavitud? Ustedes siguen guardando los días, fiestas, meses, estaciones y años. Temo por ustedes, dijo Pablo, temo por ustedes, que tal vez me haya estado yo esforzándome en vano. Porque tantas energías que me he gastado en ustedes. ¿Por qué? Para que ustedes vean. Si vamos a ver las dos iglesias que más problemas le dieron a Pablo fueron los Corintios y estos Gálatas. Donde Pablo le hablaba en una forma, miren hermanos, que los colocaba y los arrinconaba contra la pared, porque le creían a todo espíritu que se entraba en la iglesia. Y la iglesia debe de conocer la palabra para no decir amén a todo lo que escucha desde el altar. Porque aquí se suben hombres buenos de palabra, pero también se suben también hombres que no saben nada de la palabra, que se convierten en personas para confundir, para traer error por encima de la ignorancia de mucha gente. Cuando la iglesia cristiana se ha mezclado con elementos de otras religiones, el resultado siempre ha sido ¿qué? Negativo. La iglesia no crece, la iglesia se estanca. Crecer con otro abono que no es el abono del espíritu, tú no creces. Amén. Por ejemplo, vamos a traer un poquito de historia antes de que se acabe. Para los años 313 al 315 después de Cristo, la iglesia cristiana, bajo el tratado de tolerancia de Constantino, en la historia de la iglesia cristiana ustedes encuentran, esa iglesia cristiana se obsesionó con los símbolos del paganismo y los incorporó en la adoración. ¿Ok? Le presentaron símbolos, imágenes y cosas y cogieron y las incorporaron en la adoración. Estamos hablando del año 313 al 315. Ahora, ¿cuál fue el resultado de incorporar todas estas cosas en la iglesia? El resultado fue que la iglesia se paganizó. La iglesia se convirtió en una iglesia idólatra. La iglesia se convirtió en una iglesia sin dirección espiritual. Ahora, el reconocido doctor Louis Sperry Chafer ha dicho: el cristianismo está en contraposición al judaísmo. El cristianismo está en contraposición al judaísmo. Y es verdad. Y cualquier mezcla entre ambos resultará en la pérdida de todo lo que es vital en el plan de salvación. La estrategia de los propulsores del movimiento mesiánico consiste en utilizar las danzas davídicas, el shofar, las vestimentas con colores simbólicos para crear fascinación en los creyentes y luego gradualmente introducir su verdadera agenda doctrinal, que es venenosa, metiendo veneno dentro de nuestras iglesias. El neojudaísmo afirma que la iglesia gentil es pagana, es antisemita y es apóstata. Alegan que las 10 tribus perdidas de Israel están dispersas por toda la América Latina y que de todos esos millones de descendientes del antepasado judío deben de volver a las raíces judaicas y que por eso ellos están llevando a cabo, promocionando o propulsando, es la palabra que quise utilizar, propulsando esa enseñanza para alcanzarlos a ellos, para que sean parte de lo que se llama el judaísmo. Como si esto fuera poco, el neojudaísmo, al igual que el judaísmo ortodoxo, niega la divinidad de Cristo. La iglesia evangélica en cada nación posee un vehículo cultural hermoso para expresar su adoración al Señor. Después de todo, la adoración es algo sublimemente espiritual que viene de Dios. Mire lo que quiere introducir ahora en nuestras iglesias. Lo voy a leer para que usted lo oiga. El neojudaísmo y su creencia. Hay unos cuantos puntos aquí. No le voy a decir cuánto porque usted se va a asustar, pero voy a leer algunos. ¿Qué es lo que hace este falso movimiento mesiánico, que es una amenaza y un gran peligro para el cristiano, la familia y la iglesia? Por ejemplo,
se involucran en las oraciones rituales, tomados de las manos en un círculo, en cantos y bailes, y esto no son los bailes tradicionales judíos, ¿ok? Rechazan el nombre de Jesús como con el nombre de un Dios cerdo, y empezar a utilizar palabras como el Yahvé, Yeshua y otros nombres más, como lo vemos hoy en día. Yeshua, Yahvé, todas estas cosas así. Que si vamos a ver en la traducción, son nombres verdaderos, son nombres que ese es el nombre que lleva, pero la connotación de ellos en la interpretación es diferente. Número 2, rechazan el nombre de Jesús. Amén. Eso lo dije en el 3. Comienzan a observar el sábado y condenan a todos los que adoran el domingo, ignorando las enseñanzas de Jesús y Pablo sobre estos temas. Juan capítulo 5. 4. Comienzan a observar todos los días de fiesta antiguos. En realidad es una observación defectiva, en vez de ser efectiva. 5. Comienzan tratando de vestirse como los que son judíos, usando el talit y el kipá. Ellos niegan el 6. Niegan la salvación es únicamente en Jesús, que es una persona también que tiene que guardar la ley para ser salvo, contrario a lo que enseña la palabra. 7. Rechazan a Pablo y lo llaman un apóstol falso. 8. Rechazan libros de Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Lo rechazan. 9. Ellos predican otro evangelio que Pablo no predicó. 10. Ellos predican a otro Jesús que Pablo nunca lo predicó. 11. Ellos enseñan el Talmud y la Cábala, un misticismo que es brujería. 12. Ellos colocan emblemas cabalísticos en todos sus lugares de reunión. 13. Son crueles, odiosas a los que se niegan a aceptar sus doctrinas heréticas. 14. Ellos enseñan como doctrina mandamientos de hombres. 15. Sustituyen el bautismo en el nombre de Jesús e introducen el nombre de Yahvé, de Yeshua y otros nombres. Inclusive tratan de denigrar el nombre de Cristo en todo el sentido de la palabra. Ok. Ellos practican tanto la circuncisión masculina, ofrecen sacrificios de animales, pero no hacen compañerismo con aquellos que lo hacen. Celebran la comunión con el viejo emblema de la Pascua y no con pan, ni con levadura, ni tampoco vino. Ellos creen en la comunión y en la poligamia a lo que hacen ellos. Adulterio, fornicación y otras cosas, que para ellos es legalizado. Los hombres usan chales de oración con el talit, el nox, y que representan todas las leyes del Antiguo Testamento. Ellos enseñan un vocabulario totalmente nuevo a las palabras. Las mujeres y las niñas se ven obligadas a cubrirse la cabeza. Esto se convierte en un símbolo más de la sumisión al falso movimiento mesiánico. Hacen uso de todo tipo de vaca, carnero, cabra y cuernos falsos para soplar y actuar como si estuvieran siendo realmente bíblicos. Muchos hombres usan ropa de todo tipo, de nudos en franjas alrededor de la camisa. Hacen uso del menorá, pero lo hacen en una manera falsa. Este es un mal uso de un emblema. En su parte, estos guardianes de la ley no son gente de sanidad, son una mezcla de todo tipo de religión, y etcétera, etcétera. Tampoco creen en el rapto de la iglesia, no creen en la gran tribulación, no creen en muchas cosas que nosotros creemos. Solamente alguna cosita para que usted pueda entender, ya que estamos hablando de esto, que cuando usted trate de introducirle esta nueva forma, esta nueva manera de adorar, no se deje engañar. Usted tiene ya la forma correcta y verdadera como se adora a Dios. Usted dígale: en Cristo yo estoy completo. Tú estás completa. No necesitamos nada más. Dios le bendiga. Dios le guarde. Muchas gracias. Amén. Hemos predicado la poderosa palabra del Señor. Estas vidas que están a través de Facebook, siempre oramos por ellos, siempre clamamos. Hacemos un llamado para salvación, para reconciliación y para aceptar a Cristo. Amén. Eso es un punto importante, porque ese es el propósito por el cual predicamos la palabra. Los enfermos de igual manera, no importa el nombre de su enfermedad, para el que cree todas las cosas son posibles. Voy a pedir a la iglesia que me ayude orando, clamando en esta hora. Padre amado, en el nombre de Cristo te doy gracias. Hemos predicado tu palabra. Mira aquel que te recibe, aquella que te recibe. Padre amado, lávalos en tu sangre, límpialos, cámbialos, transfórmalos y hazle una nueva criatura. Recíbelos como parte de la familia del cielo.
en este momento por aquellos que se reconcilian contigo. Devuélveles el gozo de la salvación y el Espíritu noble tuyo les sustente en esta hora. Los enfermos, no importa el nombre de la enfermedad, yo declaro sanidad para todos esos cuerpos que están enfermos, tendidos en las camas. Padre amado, que de una forma u otra me están viendo, me están escuchando, y declaro sanidad sobre ese cuerpo ahora mismo, para que sea un testimonio de lo que tú estás haciendo en cada uno de ellos. Los declaro sanos y libres en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Como siempre, escríbenos a radioredención@aol.com, radioredención@yahoo.com. Llámanos al teléfono 917-507-7179, 917-507-7179. Dios te bendiga, Dios te guarde, y el próximo domingo nos escucha de nuevo con otro mensaje similar. Gracias. Y a su nombre, iglesia, Dios le bendiga. Un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adoramos a Dios.